Buenas noches, mi nombre es Ignacio. Saber lo que es la actividad 8 de sistemas operativos, que es la actividad integradora. Vamos a empezar, que es BIOS. Es el sistema básico de entrada y salida, conocido simplemente con el nombre de BIOS. Es un programa informático en componentes electrónicos de memoria flash existentes en la placa base. Su funcionamiento: para una referencia, una tarjeta madre del fabricante puede publicar varias versiones del BIOS en las cuales se solucionan problemas detectados en los primeros lotes, se codifican mejor los controladores o se da soporte a nuevos procesadores. Las tarjetas de video, a diferencia de otros componentes del sistema, la tarjeta de video debe funcionar desde el arranque inicial, mucho antes de que cualquier sistema operativo esté siendo cargado en la memoria RAM. En los sistemas con video integrado, la BIOS de la tarjeta madre contiene las rutinas necesarias para hacer funcionar el video de la placa. Vamos a ver ahora qué es CMOS. Las tecnologías CMOS es usado en microprocesadores, microcontroladores, RAM estética y otros de lógica digital, circuitos. La tecnología CMOS también se utiliza para varios circuitos analógicos, tales como los sensores de imagen, convertidores de datos y altamente integrados transistores para muchos tipos de comunicación. También se refiere a veces como la simetría complementaria, metal óxido, semiconductor. Su composición: el principio fundamental de las tarjetas de los circuitos CMOS, que les permite implementar las puertas lógicas en el uso de tipo Pi, tipo N de metal óxido, semiconductor, transistores, del efecto del campo para crear rutas de acceso a las salidas, ya sea la fuente de voltaje o la tierra. Cuando un camino a la salida se crea a partir de la fuente de voltaje, el circuito se decide que se detuvo. El estado de otro circuito que produce cuando un camino a la salida se crea a la tierra y la producción bajó a la potencia de tierra. Inversión: circuitos CMOS están construidos de tal manera que todos los transistores PMOS deben tener una entrada de fuente de tensión y otro transistor PMOS. Del mismo modo, todos los transistores NMOS debe tener una entrada de tierra y otro transistor NMOS. La composición de un transistor PMOS crea bajo una resistencia entre la fuente y los contactos de drenaje. Cuando baja la puerta de voltaje es aplicado, y de alta resistencia cuando un voltaje de la puerta se aplica. Su dualidad: una característica importante de un circuito CMOS es la dualidad que existe entre sus transistores PMOS y NMOS. Un circuito CMOS es creado para permitir un camino siempre que exista desde la salida hasta tanto la fuente de energía o el suelo. Además de las aplicaciones digitales, las tecnologías CMOS también se utilizan en análogos aplicaciones. Por ejemplo, hay CMOS amplificadores personal IC disponibles en el mercado, puertas de transmisión que puede ser utilizado en lugar de una señal de los relés. Ahora vamos a ver lo que es un bus. En la arquitectura de la computadora, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas de un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. La función del bus es de permitir la conexión lógica entre los distintos subsistemas del sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, desde dentro de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales complejos que forman parte de las supercomputadoras. Existen dos grandes tipos de clasificador en los métodos de envío de información: bus paralelo y bus en serie. Hay diferencias en el desempeño y hasta hace unos años se consideraba en el uso apropiado dependencia de la longitud física de la conexión. Por cortas distancias, el bus paralelo; para largas, al serial. El bus paralelo es el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual
al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. El bus serial, en este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas del software. De esta forma, por pocos conductores y a su ancho de la banda depende de la frecuencia. Ahora vamos a ver lo que son los CPUs. El CPU es la unidad central de procesamiento procesador, es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. La CPU proporciona las características fundamentales del ordenador digital y son uno de los componentes necesarios encontrados en los ordenadores de cualquier tiempo, junto a la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida. Se conoce como un microprocesador al CPU, que es manufacturado con circuitos integrados. Los elementos del computador son hardware, que es el equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. El hardware se refiere a los componentes materiales de un sistema informático. Las funciones de estos componentes suelen dividirse en tres tecnologías principales: entrada, salida y almacenamiento. Los componentes de estas categorías están conectados a través de un conjunto de cables o circuitos llamados bus, con la unidad central de procesamiento, el CPU, del ordenador, del microprocesador que controla la computadora y le proporciona capacidad de cálculo. El software son programas de computadoras, son las instrucciones responsables del hardware de la máquina realice su tarea, como por ejemplo, por concepto general, el software puede dividirse en varias categorías basadas en un tipo de trabajo realizado. Las dos categorías principales del software son sistemas operativos, que controlan los trabajos del ordenador, y el software de aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. Los lenguajes de programación. En informática, cualquier lenguaje artificial puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué es y qué no es el lenguaje. Se asume generalmente que la traducción de las instrucciones de un código no comprende la computadora debe ser completamente sistemática. Normalmente es la computadora la que realiza la traducción. Los tipos de lenguajes: tenemos lo que es el lenguaje máquina, el lenguaje propio del ordenador basado en un sistema binario o código máquina. Resulta difícil de utilizar para las personas. El programador debe introducir todos y cada uno de los comandos y datos en una forma binaria, y una operación sencilla como comparar el contenido de un registro con los datos situados en la ubicación de un chip de memoria. Esto se basa en puros ceros y unos. El lenguaje de bajo nivel. Vistos a muy bajo nivel, los microprocesadores procesan exclusivamente señales electrónicas binarias. Dar una instrucción a un microprocesador se supone que en realidad es enviarle serie de unos y ceros espaciados en el tiempo para forma determinada. Esta secuencia de señales se denomina código máquina. Y por último vamos a ver algunos datos. El byte en informática. La unidad de informática consta de 8 bits en procesamiento informático y almacenamiento, el equivalente a un único carácter, que puede ser de una letra, un número o un signo de la conversión. Como el byte representa solo una pequeña cantidad de la información, la cantidad de memoria y almacenamiento de la máquina suele indicarse en kilobytes, en megabytes. El kilobyte, abreviado KB, K o kibyte, equivale a 1.024 bytes. El megabyte en ordenadores o computadoras, bien 1.000.000 de bytes o 1.048.576 bytes. Gigabyte es el significado exacto varía según el contexto. Se aplica en un sentido estricto. El gigabyte tiene 3 millones de bytes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.